Vamos a ver un pasaje en la palabra de Dios en este día que nos toca domingo, ¿eh? Y realmente cuando hoy compartíamos un poquito en la otra reunión y veíamos el tema de el título, el subtítulo que habíamos visto en un pasaje era siervos de Dios, ¿no? Vivid como siervos de Dios. Y este es un mensaje que realmente quisiera que lo tomen como para cada uno de ustedes, en el sentido de que cada uno de ustedes son siervos de Dios. Pero claro, para ser siervos de Dios tenemos un ejemplo maestro que justamente es el del Señor Jesucristo, ¿no? Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. No tenemos que seguir a hombres, ¿no es cierto? A hombres que quizás con una buena predisposición, ¿no es cierto? Un buen léxico nos pueden indicar, ¿no? O enseñar a ser siervos, sino que tenemos que ir a la persona de Jesucristo. No solamente a la cruz y quedarnos con la cruz, sino ver y entrar en esa cruz y descubrir a ese Dios que se humanó y fue a la cruz. Porque lo que Él hizo en la cruz es lo que nos tiene que mover a nosotros a poder copiar o intentar ser como Cristo, ¿no? Pero para poder entender un poco eso, tendríamos que ir a algunos pasajes de la palabra de Dios. Y uno de ellos que he elegido para esta mañana está en Efesios, capítulo 3, versículos 7 y 8. A ver, Efesios, capítulo 3, fíjate ahí, dice Efesios 3, 7 y 8. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Cuando vamos a la palabra de Dios y deseamos seguir el ejemplo de Cristo, obviamente hay apóstoles, hombres, personas que estuvieron justamente con Cristo. Cuando nosotros queremos, decimos, entender lo que sucedió en ese momento, porque claro, estando 2000 años después, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos entender cómo llegó a nosotros lo que sucedió? ¿No es cierto? Pero nosotros como cristianos, lo primero que sucede es que nosotros por medio de la fe podemos primero creer en ese Dios que se humanó y murió en la cruz. Entonces, ¿qué pasa? Por medio de la fe empieza a morar en nosotros el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo empieza a mostrarnos lo que es el Dios que vive en nosotros, qué es lo que Dios quiere que hagamos, cómo quiere Dios que hagamos las cosas, de qué manera. Pero cuando nosotros queremos, decimos, bueno, ahora queremos ir a ese momento. O sea, como humanos queremos ir, ¿qué pasó? ¿Cómo fue el momento que los hombres de Dios fueron inspirados? ¿Qué les sucedía en la cabeza? ¿Qué estaban viviendo? ¿Qué circunstancias atravesaban sus vidas? ¿Dónde nacieron esas personas? ¿Cómo fue su niñez? ¿Qué estaban pensando? ¿Cómo fue su crianza? Hay un montón de cosas que nos llaman la atención como humanos y siempre queremos ir al momento en que se escribió la palabra de Dios. Y una diríamos, muestras claras que tenemos en lo que está escrito son personas. Por ejemplo, el apóstol Pablo, un hombre, ¿no es cierto?, que fue llamado por Dios, fue preparado para una tarea, ¿no es cierto? Él la hizo con excelencia, erradamente, pero luego Dios, por medio de Jesucristo, se le presentó y le dio, quizás a esa teoría que él tenía, le enseñó la práctica que debía tener por esa teoría que tenía, cómo la tenía que ejecutar. No era de la manera que él la ejecutaba, estaba equivocado. Pero Dios, con la teoría que estaba bien, le dijo, no, la práctica es así de lo que vos aprendiste. Vieron que a veces nos pasa, que quizás tenemos la teoría de muchas cosas, pero después no lo podemos llevar a la práctica, ¿no? O nos pasa al revés. Practicamos un montón de cosas, pero no sabemos dónde las sacamos, no es que las sacamos un libro, ¿no? Pero la hacemos. Bueno, está bueno poder unir esas dos cosas. Y el ejemplo poderoso que tenemos en la palabra de Dios es el apóstol Pablo, ¿no? Y él dice en ese versículo 7, dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios
que me ha sido dado según la operación de su poder, ¿no? Y ahí yo separé algunas palabritas. La primera, gracia, ¿no? Gracia de Dios, dice que eso es regalo inmerecido, muchas veces lo hemos dicho, pero agregamos algo más, es acción, es influencia divina en el corazón y su reflejo en la vida. Ah, bueno, entonces no es solamente un regalito, ¿eh? No es, a ver, llegó mi cumpleaños, me dieron un regalito, y yo estoy contento con ese regalo, lo disfruto. Bueno, dice que ese regalo inmerecido, porque nosotros por ser pecadores anteriormente, antes de conocer al Señor, no merecíamos el regalo. ¿Merecíamos qué? La condena. Por eso es tan ilógico muchas veces cuando uno predica a las personas de este mundo, dice, no, pero esto no puede ser así, porque el que hizo esto tiene que recibir esta condena. Bueno, obviamente, humanamente debiera ser así, pero Dios por su gracia, esta gracia inmerecida, tiene que quedar bien claro eso, no lo merecemos, dice que no es solo eso, dice que es acción. ¿Cómo que es acción? ¿Qué significa esto? Dice influencia divina en el corazón y su reflejo en la vida. Esa influencia divina, esa influencia de Dios mismo, viviendo nosotros por medio del Espíritu Santo, ¿qué hace? Refleja en la vida. ¿Qué es esto? Obras, claro, no te asustes, sí, tenemos que hacer obras. Nos morimos los cristianos por hacer obras. Hoy no podemos abrir los templos muchas iglesias. ¿Por qué qué? Y porque por medio de los templos, por medio de la predicación del templo, ¿qué hacemos? La obra de qué? De predicar el Evangelio. Pero claro, pero ahora tenemos el Zoom, tenemos estos métodos, ¿no es cierto? Estas posibilidades, pero aún tenemos más. Tenemos influencia del reflejo de que si vive el Espíritu Santo, se va a reflejar en nuestra vida, en lo que nosotros hablamos con las personas, en cómo nos acercamos a las personas, en qué posibilidades estamos aprovechando para poder compartirles a las personas este testimonio vivo que sos vos y que soy yo. Por eso decimos que somos siervos, ¿eh? Tenemos la posibilidad de servir a nuestro Dios. Pero bueno, vamos a la cruz siempre. Y hay otro pasaje más, o sea, en el mismo pasaje dice poder de Dios. ¿Vieron? Dice, por ese poder que opera en mí, decía el apóstol Pablo. Poder de Dios. Dice que es energía, fuerza, que podamos ser levantados por medio de esa energía, ejercer ese poder de Dios. Muchas veces reclamamos a Dios que se manifieste, pero ¿sabés que nos olvidamos? Y Dios a veces nos tiene que llevar a la reflexión de que ese poder está inmerso en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y muchas veces nos negamos a ese poder. Y le pedimos a otro que ore por nosotros, cuando nosotros tenemos que ir de rodillas a nuestro Dios y pedirle, Señor, manifiéstate, manifiesta tu gloria en mí, manifiesta tu poder. Y eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo, que él sabía que había un poder en él. Y él no lo dejaba enclaustrado en su vida, el poder. Lo dejaba fluir, lo dejaba que ese poder ejerza en él todo lo que tenía que hacer. ¿Y sabes qué? Muchas veces los cristianos vamos con la cabeza agacha por este mundo porque no dejamos ejercer ese poder, esa energía que debería fluir de dentro nuestro. Y dice más el pasaje, dice, siendo el más pequeño, maravilloso lo que dice el apóstol Pablo, el primer paso para poder descubrir a este Dios maravilloso es la humildad. En Filipenses capítulo 2 nos habla, ¿no es cierto?, de la humillación de Cristo. Cristo se humilló, se entregó, se hizo menor que el más pequeño por amor a nosotros. Pero nosotros muchas veces no entendemos esa humillación. No queremos ser humillados. Pensamos que está mal, pero acá estamos hablando de esa humillación de nuestra propia persona, de no creernos lo que somos, aunque seamos importantes. Dios nos pide que no valoremos eso como importante, ¿no? Como decía el apóstol Pablo también, he dejado todo lo que tengo, todo lo que él había aprendido, todo lo que como pérdida, pero no porque no le servían, sino por decir, Cristo está más arriba de todo esto. Obviamente todo lo que yo aprendí me sirve, todos los títulos sirven, claro que sí, no lo vamos a meter a la basura. No estaba diciendo eso Pablo, él estaba diciendo en posición, como hoy decimos,
¿Por qué decimos que somos santos delante de Dios? ¿No es cierto? Pero sin embargo, sabemos que tenemos una vieja concupiscencia y somos pecadores. ¿Qué significa eso? En posición, quiere decir, el lugar que Dios nos da por la obra de Cristo, nadie nos va a quitar. Ese lugar de ser santos delante de Dios, posición, no la vamos a perder. Pero sí reconocemos que somos débiles. Claro que sí. Pero ahí está el poder de Dios, en nuestra propia debilidad. Bueno, pero tenemos que avanzar. Me encanta poder entrar en algunas palabras que nos apasionan, pero tenemos que avanzar porque el tiempo nos corre, ¿no? Pero dice, algo más dice este pasaje, riquezas, ¿no? Decía allí. Dice, llenura, abundancia, legado valioso. Este es el poder de Dios, que a veces lo tenemos, por eso decía anteriormente, como algo insignificante, que parece que somos cristianos, que estamos pidiendo las migajas. ¿Se acuerdan la historia de aquella mujer que decía, si pudiera comer las migajas de la mesa que cae, Señor? Y el Señor, o sea, el Señor le explica lo que significaban las migajas, perdón, estoy diciendo al revés. El Señor le decía, las migajas que caen, porque ¿qué? Él estaba hablando a su pueblo, al pueblo hebreo, esto era para los judíos, era para el pueblo poderoso de Dios. Y esta mujer que venía de otro pueblo, dice que el Señor le dio de las migajas, ¿no? Porque tuvo amor por esa mujer. Entonces a veces nosotros parecemos que somos de aquellos del pueblo ajeno que viene a pedir las migajas a un Dios poderoso, a un Dios que hizo las cosas, a un Dios que permite todo lo que sucede, y a veces nosotros vamos por la vida dando lástima como cristianos. Por eso las personas no nos siguen, por eso las personas no creen en lo que nosotros decimos, porque no lo manifestamos como una obra. Somos muchas veces, ¿no?, cristianos en pérdida, que vamos perdiendo, parece que en vez de ganancia. El tiempo se acorta, el Señor viene pronto y parece que nosotros nos ponemos tristes de que el Señor venga, ¿no es cierto? Tenemos que estar cada día más gozosos porque el Señor viene, hermanos. ¿Eh? Ahí están diciendo, bueno, como todos los años, ¿no? Siguen diciendo que viene tal fecha, van diciendo fechas, cosas ilógicas, obviamente, porque eso no dice la palabra de Dios. Y aprovecho para animarlos, hermanos, que no sigan todas esas mentiras de personas que dicen va a venir en tal fecha el Señor. No está la fecha. El Señor, Dios lo va a determinar en su momento, ¿no es cierto? Y todavía falta que sucedan ciertos eventos, ¿no es cierto?, en la tierra para que el Señor venga. Obviamente se está armando todo para que el Señor venga. Pero nosotros, obviamente, como cristianos, como los cristianos del primer siglo, ellos estaban convencidos de que el Señor venía, por eso vendían sus propiedades, porque ellos creían que el Señor venía. Y ese era el mensaje, que por eso la gente se convertía, por eso la gente se hacía evangélica, diríamos, y creía en Cristo. ¿Por qué? Y porque veía a estos hombres, a estas mujeres, que vendían sus propiedades, se las daban a los pobres, porque decían, ¿para qué voy a guardar mi casa, mi dinero, si el Señor ya viene? Con esa mentalidad tenemos que vivir nosotros. No queriendo decir, viene mañana, el mes de septiembre, como están diciendo ahora. No, esa no es la idea. La idea es decir, el Señor viene y yo tengo que pensar como pensaba Pablo. Todo es basura lo que tengo hasta ahora. Entonces, yo quiero tomar, ¿no es cierto?, el baluarte, quiero llegar al conocimiento verdadero de mi Dios. Y no me voy a aferrar a lo terrenal, no me voy a aferrar a lo material. Obviamente vamos a ir a ese momento cuando el Señor viene. Bueno, tenemos que avanzar. Vamos a, primero así, primera Pedro, que estábamos recién, ¿se acuerdan? El capítulo que hemos hablado un poquito en la otra reunión, como introducción, y es el capítulo 2 de Primera Pedro. Capítulo 2, Primera Pedro, versículos 11 al 25. Y dice, el primer pasaje dice 11, ¿no? Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Vos querés ser un buen siervo de Dios? Bueno, tenés que estar atento a esto. Hacé de cuenta que estás de paso. Así como oramos por aquellos que están en Perú, y tenemos a algunos hermanos acá extranjeros, ellos tienen su ciudadanía, ¿no es cierto?, en otro país. Ellos saben que son extranjeros, pero nosotros como creyentes tenemos que entender y tener esa mentalidad en nuestro corazón y en nuestra mente. Estamos de paso.
somos peregrinos. Dice extranjeros y peregrinos. ¿Pero de qué? De este mundo. No somos de este mundo. ¿Tenemos una ciudadanía en los cielos o no? Bueno, tenemos que vivir como ciudadanos, como embajadores, como aquellos que dan, dicen, bueno, el embajador tiene esa posición, tiene ese lugar en otro país, pero es embajador de su país. ¿Y él qué va a hacer? Y va a querer que todo el mundo vaya de visita a su país, ¿no? Que gasten su dinero invirtiendo en viajes de turismo a su país. Va a decir las empresas más importantes que tiene su país. Va a caracterizar a toda la sociedad de su país, lo bueno que tienen, y quizás hasta pueda también decir lo malo que tienen, ¿no es cierto? Su país, pero generalmente van a decir exponencial o exponer todo lo bueno, ¿no? Y bueno, nosotros en Cristo, ¿qué cosas tenemos? ¿Qué es lo que tenemos en Cristo? ¿Qué es lo que podemos decir de Cristo? Bueno, muchas cosas. Entonces el versículo 12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y acá es un tema tremendamente lindo para hablar, ¿no? Porque sabemos que es difícil manifestarse como cristiano en esta comunidad. Hoy ya los cristianos tenemos diferentes renombres, ¿no? Diríamos, antes el cristiano era un nombre elevado en las sociedades. Hoy, por el tema de las nuevas movidas que hay, el cristiano es cada vez más detestado, ¿no es cierto? Porque supuestamente va en contra de lo que toda la humanidad quiere hacer, ¿no? Entonces, muchas veces nos señalan, los cristianos, por hacer el bien, como hablábamos en la otra reunión. Pero fíjate, dice, hacer callar la ignorancia de los insensatos, ¿no? Dice, glorifiquen a Dios en el día de visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, dice el versículo 13, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a los superior. Versículo 14, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, dice, pues, ¿qué gloria es? Bueno, y esto es lo que habíamos leído en la reunión anterior, pero vamos a ver algunas palabritas que hemos leído o visto en estos primeros versículos, ¿no es cierto? Una de esas palabras, en el primer versículo decía, abstenerse de los deseos carnales, decía el primer versículo, somos extranjeros, ¿no? Decía, y dice, extranjeros, peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales, que ¿qué? Que batallan contra el alma, ¿no? Y nosotros sabemos cuáles son esos deseos carnales, pueden ser el amor al dinero, puede ser, ¿no es cierto?, el poder, ¿no es cierto? Son deseos carnales y otros más, ¿no es cierto?, muchos más que batallan. Entonces, tenemos que saber que estamos en una lucha. Eso siempre lo decimos, lo volvemos a repetir, porque es necesario y porque es una necesidad constante de poder hablar de estos temas. Estamos en una lucha. Dice, pero nosotros tenemos un nuevo nacimiento. Hemos nacido a vida nueva, a una nueva experiencia, ¿no es cierto? Y en ese nuevo nacimiento, ahí tenemos que ejercitarnos. ¿Qué es? Bueno, tenemos que aprender nuevas cosas. Y para aprenderlas, tenemos que primero practicarlas, para que después sea un hábito. Un hábito tarda 21 veces más o menos, tenemos que volverlas a repetir, para que se haga un hábito, ¿no es cierto? Y así hasta que se haga una costumbre, ¿no? Y después lo hagamos y todos los demás quieran hacerlo o podamos compartirlo con otros, ¿no es cierto? ¿Y cuál es uno de los buenos hábitos? Bueno, dice buenas obras. ¿Qué pasa con esto? Claro, cuando nosotros empezamos a hacer buenas obras,
las personas van a ver nuestra vieja vida, van a decir, pero vos haces buenas obras, pero ¿te acordás lo que era? No importa. Dios me regeneró, soy una nueva persona, ahora hago buenas obras. Y hay que seguir haciéndolas, porque el enemigo va a ir justamente indicando en aquellos lugares donde más nos duele, porque nos hace recordar lo que éramos y lo que ahora somos en Cristo. A veces, ¿no es cierto?, nos hace retroceder, dice, no, yo la verdad, como que nos volvemos a creer lo que éramos. Pero es una mentira del diablo, porque nosotros somos en Cristo nuevas criaturas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Buenas obras. Y va hablando ahí qué son las buenas obras, ¿no? No es solo aportarse, no es solo dar cosas, sino dice, habla de la sumisión. Y da ese ejemplo a qué? A las autoridades. Dice, sumisión, sean sujetos, ¿eh? Reflexivo y obedecer. ¿Qué es reflexivo? Bueno, tenemos autoridades hoy, por ejemplo, en la Argentina, tenemos autoridades. Entonces tenemos que reflexionar. ¿Cómo hacemos para obedecer autoridades que quizás van en contra de lo que nosotros queremos? Bueno, ahí lo explica claramente. Tenemos que ser sujetos, tenemos que estar quietos, tenemos que escuchar lo que se dice. ¿No es cierto? Y bueno, y obviamente iremos a la palabra de Dios y la palabra de Dios nos va a ir indicando qué pasos dar. Pero dice más, dice que las autoridades, por ejemplo, dice en el pasaje decía, reconocer el verdadero castigo a los malos, ¿no es cierto? O sea, ser conscientes de que la Biblia dice, en los 10 mandamientos, que la condena corresponde al que ha hecho el mal. Si ha matado, corresponde a una condena, si ha robado, más allá de que nosotros sepamos que Cristo nos ama tal cual somos y nos ha perdonado nuestros pecados, pero tenemos que enseñar a las personas que el pecado se paga. O sea, lo que haces en la tierra se paga. Entonces, la corrupción hay que combatirla. Al ladrón hay que ponerlo preso, al que asesinó hay que condenarlo, eso es obvio, lo dice la ley, ¿no es cierto? Pero también dice que hay que alabar a los que hacen el bien, hay que reconocer a aquellos que hacen el bien. ¿Por qué? Y hay que llamarlos virtuosos porque hacen el bien, hay que reconocerlos. Dice, ser concretos, cosa recomendable, ¿no es cierto? Recomendar a las personas hacer el bien, alabar a los que hacen el bien, ya sean creyentes o no, tenemos que alabarlos, reconocerlos, ponerlos en alto, ¿no es cierto? Sean o no cristianos, eso es clave para el testimonio de cada uno de nosotros. Y ahí habla la palabra ignorante, ¿no? Dice, hacer callar la ignorancia de los insensatos. Y dice que insensato es necio, ¿no es cierto? Una persona irrazonable, no tiene razón, es necio. Y fíjate, yo estuve mirando un poquito en el diccionario, necio es persona desprovista de inteligencia o de sabiduría. El término designa particularmente al pecador falta de conocimiento de Dios. Cuanto más talento tenga, más responsabilidad tienes. Usar tus dotes para usos vanos es un necio. Eso es necedad. Saber hacer lo bueno y no hacerlo, ser un necio. Saber los atributos que tenés como cristiano o como no cristiano, sabiendo que tenés que hacer el bien y no lo haces, eso es necedad. Somos necios. Muchas veces hacemos eso, ¿no es cierto? Pero dice más, mirá, para el mundo los necios son los creyentes. Acordate lo que decían de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? A otros salvó y Él ahora no puede salvarse. ¿Sabes? Esto es lo que tiene que quedar como indicador en esta mañana. Que para el mundo somos necios. Somos aquel necio que quizás nosotros lo vemos, lo dice la Biblia, que es el pecador. Pero para el mundo, los cristianos somos necios. Pero gloria a Dios, ¿no es cierto? Porque quizás para muchos somos locos, para otros somos necios, pero gloria a Dios por su misericordia que ha venido a nuestra vida para tocar nuestro corazón. Entonces nosotros tenemos que ser sabios y esa sabiduría que fluye por medio del Espíritu Santo, poderla llevar a otros,
como decíamos, ¿no? Como peregrinos, como extranjeros. Poder hablar de aquel lugar del cielo donde está Cristo, donde está Dios, una eternidad con Dios. De poder compartir a las personas que nos rodean de ese amor ágape, ese amor de Dios, que no mira nuestro pasado, como diríamos, como para no escucharnos. No, no, porque dice que la misericordia de Dios y Cristo manifestado en la cruz le hizo llegar a esta humanidad, morir por cada uno de nosotros, cargar en sí mismo nuestro pecado. Leíamos hoy en la otra reunión los últimos pasajes, que no nos faltó leer ahora, pero el tiempo no nos da, pero dice que Jesucristo llevó nuestras heridas. Yo fui el que corté al Señor, yo fui el soldado romano, decíamos hoy, ¿no es cierto?, que clavé los clavos, pero Cristo, por su amor, se entregó. Él no me pide obra para llegar a Él. Él me dice, cree en mí y serás salvo. Por eso la invitación en esta mañana para que cada uno de nosotros, los cristianos y aquellos que quizás se acercaron para ver este mensaje, te decimos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Jesús no te pide una obra para que te acerques a Él. Él, así como estás, con todas tus dolencias, con todas tus heridas, con todas tus enfermedades, Él dice, ven a mí. Yo estoy aquí. Entro en tu vida. Pero para que Cristo entre en tu vida, vos tenés que pedirle. Vos tenés que decirle. Vos tenés que entender que hay algo que te separa, una muralla, y es el pecado. Dice que el pecado es todo aquello que nos separa de Dios. Todo lo que hicimos mal, claro que sí. Pero dice que Dios nos ama a pesar de nuestro pecado. Y Él te dice, cree en mí. Y si vos podés creer en Él en esta mañana y podés decirle, Señor, perdóname, yo sé que soy pecador. Perdóname por mis pecados. Yo sé que Cristo murió por mí para lavarme. Entra en mi corazón. Lávame, Señor. Quédate en mi vida. Y dice que el Señor va a ser morada. Va a ser un lugar donde Él va a vivir. Una morada es un lugar donde Él se queda cómodo. Él se va a quedar en tu vida. Y va a vivir para darte una nueva esperanza. Así que el Señor nos bendiga en este día para que la palabra, ¿no es cierto?, de Dios pueda fluir en nuestro corazón y haga esa obra.